Procesos ligeros, hilos y hebras. El concepto de procesos engloba dos conceptos separados y potencialmente independientes uno de otro. Uno que se relaciona a las propiedades de recurso y otro que hace referencia a la ejecución. La unidad que posee recursos es un proceso al cual se le asigna un espacio de memoria. Se le pueden asignar otros recursos como dispositivos de entrada o salida. Unidad a la que se le asigna el procesador. Un proceso es un flujo de ejecución a través de uno o más programas. Esta ejecución se entremezcla con otros procesos, de tal forma que un proceso tiene un estado de ejecución y una prioridad de expedición u origen. La unidad planificada y expedida por el sistema operativo es el proceso. De tal forma que un proceso tiene un estado. En la mayoría de los sistemas operativos, estas dos características son la esencia de un proceso. Sin embargo, son independientes y pueden ser tratadas como tales por el sistema operativo. Estas diferencias han conducido a los sistemas operativos actuales a desarrollar la construcción conocida como DRICE, cuya traducción más frecuente son procesos ligeros, hilos y hebras. Si tenemos bien divididas las características, a la unidad a la que se le asignada por el CPU se le conocen como hilos, mientras que a la unidad que posee los recursos se le conoce como procesos. Diferencias entre procesos e hilos. Un proceso es una entidad relativamente independiente que dispone de su propio espacio de direcciones, su propia información de estado y que utiliza los mecanismos de comunicación entre procesos que le proporciona el sistema operativo para comunicarse con otros procesos. Mientras que un hilo es una entidad más reducida que puede convivir junto a otros hilos bajo un contexto de único proceso, permitiendo compartir información, el estado, la memoria y otros recursos asociados a un proceso. Dentro de los procesos puede haber uno o más hilos de control, cada uno con un estado de ejecución, un contexto de procesador que se salva cuando no se esté ejecutando, una pila de ejecución, algún almacenamiento estático para variables locales, acceso al mecanismo y a los recursos de este trabajo que comparte con los hilos. Proceso ligero. Un proceso ligero es un programa en ejecución que comparte la imagen de la memoria y otra información con otros procesos ligeros. Los procesos ligeros son una unidad básica de utilización de la CPU que consiste en un juego de registros y un espacio de pila compartido, el código, los datos y los recursos con su hebra par. También puede ser una tarea que está formada por una o más hebras, y una hebra puede pertenecer a una tarea. Estado de los procesos ligeros. Un proceso ligero puede estar ejecutado o bloqueado. Paralelismo. Los procesos ligeros permiten paralelizar una aplicación. Entre los elementos que son distintos para cada hilo está el contador del programa, los registros y el estado. El contador del programa se necesita porque los hilos, al igual que los procesos, pueden suspenderse y reanudarse. Los registros se necesitan porque cuando los hilos se suspenden, sus registros pueden guardarse. Por último, los hilos, al igual que los recursos, pueden estar en tres diferentes estados:
ejecutando, listo o bloqueado. Características. Comparten recursos. La compartición de la memoria permite a las hebras par comunicarse sin usar ningún mecanismo de comunicación interproceso del sistema operativo. La conmutación de contexto es más rápida gracias al extenso compartir de recursos. No hay una protección entre las hebras. Una hebra puede escribir en la misma pila de otra hebra del mismo proceso. Concurrencia y secuenciabilidad. La concurrencia es la existencia de varias actividades ejecutándose simultáneamente que necesitan sincronizarse para actuar conjuntamente. Se trata en este caso de un concepto lógico, ya que solo hace referencia a las actividades sin importar el número de procesos presentes. Para que dos actividades sean concurrentes es necesario que estén relacionadas entre sí, tales como podríamos hablar de un trabajo compartido, el uso de información compartida. Los procesos concurrentes deben existir simultáneamente. Pueden funcionar de forma totalmente independiente uno de otro o en ocasiones serán asíncronos. Esto nos habla de que en ocasiones va a ser necesario que se sincronicen y cooperen con otros procesos. Los procesos del sistema pueden ejecutarse concurrentemente, pero también para que esto suceda deben cumplir con determinadas tareas. Existen varias razones para permitir la ejecución concurrente. Compartir recursos físicos, ya que los recursos del hardware de la computadora son limitados, nos podemos ver obligados a compartirlos en un entorno multiusuario. Compartir recursos lógicos. Puesto que varios usuarios pueden interesarse en el mismo elemento de la información, debemos proporcionar un entorno que permita el acceso concurrente a este tipo de recursos. Acelerar los cálculos. Si requeremos que una tarea se ejecute con rapidez, debemos dividirla en subtareas, cada una de las cuales se ejecutará en paralelo con las demás. Modularidad. Podremos construir el sistema en forma modular, dividiéndola en funciones del sistema en procesos separados. Comodidad. Un usuario puede tener que ejecutar varias tareas a la vez. Por ejemplo, puede editar, imprimir y compilar en paralelo. Problemas de concurrencia. El sistema operativo debe ofrecer mecanismos para sincronizar la ejecución de procesos. Hablamos de semáforos. Los semáforos son rutinas del software. Para lograr la exclusión mutua en el uso de recursos, para detener este y otros mecanismos es importante entender los problemas que generalmente pasan cuando utilizamos la concurrencia. Condiciones de carrera o competencia. Las condiciones de carrera ocurren cuando dos o más procesos accesan a un recurso compartido sin control, de manera que el resultado combinado de este acceso depende del orden de llegada. Postergación o aplazamiento indefinido. Consiste en el hecho de que uno o más procesos nunca reciben el suficiente tiempo de ejecución para terminar su tarea. Condición de espera circular. Esto ocurre cuando dos o más procesos forman una cadena de espera que no involucrará a todos los procesos. Condición de no apropiación. Esto ocurre cuando forman una cadena de espera que no involucrará a todos los procesos. Condición de espera ocupada. Esta condición consiste en que un proceso pide un recurso que ya está asignado a otro proceso y la condición de no apropiación se debe cumplir. Condición de exclusión mutua. Cuando un proceso usa un recurso del sistema,
realiza una serie de operaciones sobre el recurso y después lo deja de usar. A la selección de código que usa el recurso se le llama región crítica. Condición de ocupar y esperar un recurso. Consiste en que un proceso pide un recurso y se le asigna. Antes de soltarlo pide otro recurso que ya tiene asignado. Mecanismos de semáforo. El estado interno del semáforo cuenta con procesos todavía que pueden utilizar el recurso. Se puede realizar, por ejemplo, con un número entero que nunca llegará a ser negativo. En este tipo de datos abstractos se deben cumplir las siguientes condiciones de semántica. Existen 3 operaciones con un semáforo. Inicializará el semáforo antes de que cualquier proceso haya ejecutado ni una operación while o una operación signal, al límite de un número de procesos que tenga derecho a acceder al recurso while. Si el estado indica 0, el proceso se queda atrapado en el semáforo hasta que sea destapado por otro proceso signal. Una vez que ha terminado el uso del recurso, el proceso señaliza al semáforo. Si queda alguno de ellos bloqueado, el semáforo hablará a uno de ellos para destaparlo y si no, incrementar el contador. Mecanismos de monitores. Es un conjunto de procedimientos de control de los cuales solamente un subconjunto es visible desde afuera. Un monitor es un tipo de dato abstracto que contiene un conjunto de procedimientos de control de los cuales solamente un subconjunto es visible. Un conjunto de datos privados, es decir, no visibles desde afuera. La implementación del monitor controla la exclusión mutua con la cola de entrada que contengan todos los procesos bloqueados. Pueden existir varias colas y el controlador del monitor elige de cuál cola se va a escoger el siguiente proceso para actuar sobre los datos. Un monitor no tiene acceso a variables exteriores con el resultado de que su comportamiento no puede depender de ellos. Entre las desventajas con las que cuenta un monitor es la exclusividad de uso, es decir, que la concurrencia está limitada si muchos procesos hacen uso del mismo monitor. Un aspecto que se encuentra en muchas implementaciones de monitores es la sincronización condicional, es decir, mientras un proceso está ejecutándose, un procedimiento del monitor puede dar paso a otro liberando el cerrojo. Estas operaciones suelen llamarse while o DAL. El proceso que ha liberado el cerrojo se queda bloqueado hasta que otro proceso le despierte de nuevo. Interbloqueo. Si un conjunto de procesos está en un estado de espera por otro recurso y nunca cambia del estado porque los recursos que esperan están siendo utilizados por otro proceso en estado de espera, tenemos un unlock. Los recursos son la memoria y los dispositivos de entrada y salida, los semáforos, archivos, entre otros. Para que esto ocurra, la solicitud, si el recurso está disponible, se le otorga, si no, el proceso pasa a un estado de espera. El proceso utiliza el recurso y la liberación, el proceso debe liberar el recurso. Secuenciabilidad. Los archivos secuenciales son un tipo de archivo en los que la información puede leerse y escribirse empezando desde el principio del archivo,
Debemos tomar en consideración algunas características que deben tener los archivos secuenciales. La escritura de nuevos datos siempre se hace al final del archivo. Para leer una zona concreta del archivo hay que avanzar siempre. Si la zona está antes de la zona actual de lectura, será necesario rebobinar el archivo. Los ficheros solo se pueden abrir para lectura o para escritura, nunca para ambos métodos a la vez. Archivos secuenciales. Se refiere al procesamiento de los registros, no importa el orden en que se hagan. Para eso los registros están organizados en forma de una lista que puede ayudar a recuperarlos o procesarlos uno por uno de principio a fin. Rendimiento de los archivos secuenciales. Dependiendo del dispositivo de almacenamiento utilizado, el archivo se puede mostrar al usuario como si fuera un sistema secuencial. Al finalizar el archivo secuencial se denota con una marca de fin de archivo.